¿Alguna vez te has detenido a pensar que con el paso del tiempo algunas de las cosas que solían parecer importantes ahora ya no lo son tanto? ¿Has llegado a esa etapa de la vida en la que te preguntas si tal vez todo lo que hiciste hasta ahora fue en vano o si simplemente llegaste a la conclusión de que ya no tiene sentido seguir con ciertas costumbres, pensamientos o relaciones? Si ya has cruzado los 60, seguro que alguna vez te has hecho estas preguntas. O si no lo has hecho, te invito a hacerlo ahora mismo. Y es que al alcanzar cierta edad, uno empieza a darse cuenta de que hay elementos que ya no aportan ningún valor significativo a nuestra existencia. Quizás incluso llegamos a percibir que hemos estado dedicando nuestra vida a actividades que no solo no nos beneficiaban, sino que nos drenaban la energía vital, consumían nuestro valioso tiempo y perturbaban nuestra tranquilidad mental. Es verdaderamente intrigante cómo el transcurso de los años posee esa singular habilidad de transformar todo aquello que antes considerábamos esencial en algo que ahora se percibe como completamente hueco, carente de sustancia. Cuando éramos más jóvenes, nos esforzábamos incansablemente, desgastándonos en el intento de satisfacer las expectativas ajenas, persiguiendo un ideal de perfección que a menudo solo existía en los confines de nuestra propia imaginación. Nos sacrificábamos sin medida para complacer a los demás, con el objetivo de encajar en moldes preestablecidos que no necesariamente se ajustaban a nuestra auténtica identidad. Sin embargo, al cruzar el umbral de los 60 años y más allá, una transformación profunda se gesta en nuestro interior. Y no me refiero únicamente a los cambios físicos notorios como la aparición de arrugas o una mayor sensación de fatiga, que son de conocimiento general. Hablo de esas mutaciones internas, de esos instantes de lucidez que emergen cuando, de manera inesperada, uno mira hacia el pasado y comprende con claridad lo que verdaderamente ha tenido trascendencia en su trayectoria vital, y lo que es aún más crucial, lo que ya carece por completo de sentido. A veces, cuando somos jóvenes, concebimos que tenemos la totalidad de la vida por delante, que podemos actuar a nuestro antojo, modificar nuestro rumbo cuantas veces sea necesario, experimentar cosas novedosas y desviarnos de los caminos predefinidos. Pero a medida que el tiempo inexorablemente avanza, el panorama comienza a mutar de forma perceptible. Arribamos a los 60 años imbuidos de una mezcla de sabiduría acumulada a lo largo de incontables experiencias y también acompañados por una dosis de nostalgia por aquello que dejamos atrás en nuestro recorrido. No obstante, arribamos también con una formidable oportunidad, la posibilidad de iniciar una nueva etapa donde vivamos genuinamente para nosotros mismos, de abandonar la obediencia a reglas que no son inherentes a nuestra esencia y de concentrarnos decididamente en aquello que verdaderamente importa y nutre nuestro ser. Y sí, es posible que este proceso de reorientación resulte un tanto incómodo al principio. Esto se debe a que hemos permanecido inmersos en ciertas creencias y patrones de conducta durante una porción tan considerable de nuestra existencia que se torna arduo desprenderse de ellos. Sin embargo, la cruda verdad es que a esta etapa de la vida, lo que se revela como la acción más liberadora es justamente soltar, despojarse de todo aquello que ya no nos es útil, que nos lastra o nos impide crecer. Si en algún momento te has sentido atrapado en ese ciclo interminable, esforzándote por ejecutar las cosas de la manera en que los demás esperan, o afanándote por alcanzar una perfección que solo te han enseñado a anhelar, entonces este mensaje está específicamente destinado para ti. Para aquellos que buscan una vida con mayor propósito y plenitud, la comunidad del Poder de Elegirme les ofrece un espacio de reflexión y crecimiento continuo. Les extendemos una cordial invitación a unirse. Hoy deseamos abordar un tema que, en lo más profundo de nuestro ser, todos reconocemos como una verdad innegable, pero que con frecuencia nos resistimos a aceptar plenamente. Existen aspectos y comportamientos que tras haber cumplido los 60 años, simplemente pierden todo su significado y relevancia. Y lo más lamentable de esta situación es que, en numerosas ocasiones, persistimos en llevar a cabo esas acciones por mera rutina, por el arraigado temor a lo desconocido, o simplemente por la inercia de la costumbre,
Ha llegado el instante decisivo de admitir que no todo en la vida debe adherirse a una fórmula preestablecida o a una receta inamovible, especialmente cuando uno ha transitado un trayecto tan extenso y diverso como el que tú ya has recorrido. Así que, si en algún instante te has sentido exhausto por la presión de las expectativas impuestas por otros, o si has tomado conciencia de que ciertas decisiones que adoptaste fueron exclusivamente para complacer a terceros, quiero que dediques un momento a contemplar con profundidad todo eso. ¿Cuánto tiempo valioso y cuánta energía hemos invertido en materializar aquello que los demás anhelaban que hiciéramos? ¿Cuántas veces has realizado sacrificios considerables con el único fin de mantener una imagen o fachada, de satisfacer una obligación que al final de cuentas no te proporcionó más que agotamiento y un profundo vacío existencial? Es un ejercicio de introspección necesario para comprender el costo de vivir bajo el dictado ajeno. Y es precisamente en este punto donde cobra especial relevancia una de las reflexiones más lúcidas que Walter Rizzo, un destacado psicólogo y escritor especializado en el vasto campo del bienestar emocional, ha explorado con exhaustividad a lo largo de su prolífica carrera. Él nos insta, con una franqueza que desarma, a interrogarnos de manera genuina: ¿estamos en verdad viviendo para nosotros mismos o permanecemos irrevocablemente atados a esas viejas creencias y a esos patrones de conducta que nos han sido impuestos de forma más o menos consciente a lo largo de los innumerables años de nuestra existencia? Esta es una pregunta que resuena con particular fuerza en la etapa de la madurez. A medida que el proceso de envejecimiento se hace más patente, la vida, con su intrínseca fugacidad, se va acortando y cada día que transcurre adquiere un matiz de valor incalculable, tornándose más precioso que el anterior. En esta etapa, lo que verdaderamente adquiere supremacía es la búsqueda y el hallazgo de la paz interior, de una profunda satisfacción personal y de una felicidad genuina, en contraposición a seguir dilapidando nuestra energía vital en asuntos y actividades que en el presente ya no nos reportan ningún beneficio tangible o emocional. Al alcanzar los 60 años, se nos presenta el momento idóneo, la coyuntura perfecta para reevaluar con detenimiento qué elementos de nuestra vida nos proporcionan alegría y bienestar y cuáles, por el contrario, nos están agotando y mermando nuestra vitalidad de manera constante. Para quienes desean seguir profundizando en el arte de vivir con autenticidad y alegría, el poder de elegirme es el espacio ideal para encontrar nuevas perspectivas. Anímate a ser parte de nuestra creciente comunidad. Lo más fascinante de todo este proceso de maduración es que, al llegar a la sexta década de vida, muchas de esas cosas que en un tiempo pasado poseían un sentido innegable y parecían vitales, ahora se manifiestan ante nosotros como una carga superflua, completamente innecesaria. En este punto cumbre de la existencia ya contamos con una claridad mucho mayor acerca de lo que verdaderamente nos beneficia, de lo que genuinamente importa y de aquello que sin dudarlo debemos abandonar y dejar en el pasado. Y precisamente por esta razón deseo entablar contigo una conversación profunda acerca de esas cuestiones que, de acuerdo con la perspicaz visión de Walter Rizzo, pierden por completo su valor y significado una vez que hemos rebasado los 60 años. Porque es una verdad ineludible que la vida, con su implacable devenir, nos confronta con una realidad incontestable. Lo que en un determinado momento se percibía como indispensable, ahora se siente como un vacío absoluto, una ausencia palpable de propósito. Y ha llegado el instante crucial de desprendernos, de liberarnos definitivamente de ese peso que nos oprime y nos impide avanzar con ligereza. Demos inicio a esta exploración con algo que puede parecer sencillo a primera vista, pero que encierra una revelación profunda. Uno de los desaciertos más frecuentes que cometemos a lo largo de nuestra trayectoria vital es el de vivir con el único objetivo de complacer a los demás. Y estoy convencido de que esta afirmación te resultará familiar, resonará en tu propia experiencia. Me refiero a esas incontables ocasiones en las que estructuramos y organizamos nuestra existencia basándonos en lo que percibimos que otros esperan de nosotros, en lugar de centrarnos en lo que genuinamente anhelamos para nuestro propio ser. Hemos dedicado años enteros a asegurar que nuestros hogares se mantuvieran siempre impecables,
que nuestra imagen externa fuera perfecta ante los ojos de los demás, que cada una de nuestras decisiones estuviera alineada con lo que el colectivo consideraba lo apropiado o correcto. No obstante, llega un instante en el que te percatas de que todo ese ingente esfuerzo carece de sentido si, en lo más íntimo de tu ser, no te sientes satisfecho y en armonía contigo mismo. Y es justamente en ese instante de epifanía cuando la pregunta surge con una fuerza ineludible: ¿por qué sigo buscando la validación de los demás de manera tan incesante? La vida, en su esencia, no espera. Fluye sin detenerse. Y lo más perjudicial que podemos hacer es permanecer cautivos en lo que se proyecta y se espera de nosotros, en lugar de canalizar nuestra atención y energía hacia aquello que auténticamente deseamos realizar y experimentar. Otro de los puntos cruciales que Walter Rizzo trae a colación en su análisis es la búsqueda a menudo obsesiva de la perfección. Si estas reflexiones te impulsan a un cambio, te invitamos a suscribirte al Poder de Elegirme, un espacio para crecer y liberarte de lo que ya no te sirve. ¿Cuántas veces hemos dedicado nuestra existencia a la quimérica tarea de ser perfectos, ya sea en nuestra apariencia física, en el desarrollo de nuestra carrera profesional o en la compleja dinámica de nuestras relaciones interpersonales? Nos han inculcado la creencia de que el éxito reside en alcanzar esa anhelada perfección, pero la realidad, con su crudeza intrínseca, nos demuestra que la perfección no es más que una ilusión, un espejismo inalcanzable. Al llegar a los 60 años, discernimos con claridad que lo que verdaderamente importa no es que todas nuestras vidas esté milimétricamente en su lugar, sino más bien el profundo disfrute y la plena apreciación de lo que ya poseemos. De hecho, resulta mucho más significativo y liberador encontrar la paz y la serenidad en la aceptación de nuestras imperfecciones que seguir persiguiendo incansablemente algo que ni siquiera existe en el plano de lo tangible. La perfección, lejos de brindarnos mayor felicidad, tiende a sumirnos en un estado de inseguridad constante y al final el único resultado que cosechamos es una profunda frustración y un agotamiento abrumador que nos consume. La misma lógica se aplica a la acumulación desmedida de bienes materiales. ¿Cuántos objetos hemos amontonado a lo largo de los años de nuestra existencia? Cosas que en su momento creíamos firmemente que nos proporcionarían seguridad, que nos harían sentir completos y realizados, pero que en última instancia solo ocupan un espacio físico en nuestros entornos y nos mantienen atados a lo puramente material. ¿De qué utilidad real sirve acumular una plétora de objetos si lo único que verdaderamente importa son las vivencias y experiencias que atesoramos, los momentos compartidos con aquellos a quienes amamos y las relaciones genuinas que cultivamos con esmero? Después de los 60 años, uno comienza a comprender con meridiana claridad que el auténtico valor reside en lo intangible, en aquello que no puede ser adquirido con dinero ni medido en términos monetarios. Y es precisamente en este punto donde emerge una de las lecciones más contundentes y transformadoras que podemos asimilar: la naturaleza perniciosa del rencor. ¿Cuántas veces hemos arrastrado con nosotros la pesada carga del rencor a lo largo de nuestra vida? Es comparable a llevar una mochila repleta de piedras, donde cada una de ellas representa una herida profunda, una injusticia no resuelta o una frustración que no hemos logrado superar. Pero lo más devastador de esta situación es que, mientras continuamos cargando ese peso abrumador, no solo infligimos daño a los demás, sino que, de manera mucho más grave, nos dañamos a nosotros mismos. El rencor, en su esencia, es una carga inútil que carece de cualquier valor positivo, y lo que verdaderamente precisamos es liberarnos de él para poder avanzar con ligereza y disfrutar de la vida con la paz y la serenidad que legítimamente merecemos. Cada paso hacia la autenticidad es un regalo. Descubre más formas de transformar tu vida suscribiéndote al Poder de Elegirme. Finalmente, encontramos el persistente miedo al qué dirán, una preocupación que durante años ha dictado muchas de nuestras acciones y decisiones. Durante un extenso periodo de nuestras vidas, hemos vivido supeditados a la opinión de los demás, afanándonos por cumplir con expectativas ajenas y por satisfacer las demandas impuestas por el entorno. Sin embargo, la verdad innegable es que, tras haber superado la barrera de los 60 años, uno se da cuenta de que nadie
absolutamente nadie, posee el derecho intrínseco de dictar cómo debes conducir tu propia existencia. Si has logrado llegar hasta este punto, significa que ya has transitado un camino considerablemente largo y ha llegado el momento ineludible de dejar de cargar con el peso de las opiniones y los juicios de terceros. Es la hora de ser auténtico consigo mismo, de tomar firmemente las riendas de tu vida y de comenzar a hacer aquello que, en lo más profundo de tu ser, te hace verdaderamente feliz y te llena de satisfacción. Así que, si te sientes preparado para abandonar definitivamente esas ataduras, para dejar atrás todo aquello que ya carece de sentido en tu trayectoria, te extiendo una cálida invitación a permanecer conmigo en este discurso. Porque hoy vamos a desglosar y desmantelar 10 aspectos que, según la sabiduría de Walter Rizzo, pierden por completo su valía y trascendencia una vez que se han rebasado los 60 años de edad. Te garantizo que al término de esta exploración serás capaz de percibir la vida desde una perspectiva radicalmente diferente y, lo que es aún más importante, poseerás las herramientas prácticas necesarias para empezar a vivir con plenitud, liberado de las cargas y los pesos del pasado. Porque, en última instancia, la esencia de la vida reside en disfrutar la cabalidad, no meramente en sobrevivir a ella. Ahora que tienes claridad sobre la temática central de esta profunda reflexión, confío en que seguirás acompañándome hasta su culminación. Vamos a adentrarnos juntos en un análisis sobre cómo podemos iniciar el proceso de desprendernos de todo aquello que ya no nos es útil y cómo podemos, en su lugar, vivir en consonancia con lo que verdaderamente importa y nutre nuestro espíritu. Porque si algo he aprendido con el inexorable transcurso de los años, es que cuando nos liberamos de las ataduras que nos agobian y nos impiden avanzar, la vida adquiere una riqueza insospechada, se torna más gratificante en todos los sentidos y se revela como una experiencia mucho más auténtica y genuina. Y lo mejor de todo, lo que nos llena de esperanza, es que nunca, bajo ninguna circunstancia, es demasiado tarde para emprender este viaje de transformación personal. Si este tipo de contenido resuena contigo, no dudes en sumergirte en el poder de elegirme y activar las notificaciones para no perderte nada. Vivimos inmersos en un mundo que de manera constante nos bombardea con mensajes acerca de lo que supuestamente deberíamos hacer, de lo que deberíamos poseer y de cómo supuestamente deberíamos lucir. Desde nuestra más tierna infancia se nos inculca la premisa de complacer a los demás, de adherirnos a una serie de reglas no escritas que dictan de qué manera debemos comportarnos para obtener la aceptación social. No obstante, al alcanzar los 60 años, un número considerable de nosotros comienza a percibir que esas reglas, esas arraigadas expectativas, ya no ejercen la misma influencia ni poseen el mismo peso que antaño. Y es precisamente en este punto donde se origina el conflicto interno. A lo largo de nuestra trayectoria vital hemos permitido que ciertas creencias, que determinadas costumbres arraigadas nos guíen sin que las sometiéramos a un cuestionamiento profundo. Sin embargo, ahora que disponemos de una perspectiva más amplia, que hemos acumulado una mayor experiencia, nos percatamos de que algunos de esos elementos, esas viejas y anquilosadas costumbres, simplemente carecen de sentido en el presente. Y lo que resulta aún más lamentable es que persistimos en arrastrarlas. Continuamos viviendo bajo su influjo como si fueran componentes esenciales de nuestra existencia, cuando en realidad nos están drenando paulatinamente, sustrayéndonos tiempo valioso, energía vital y una paz mental que es irreemplazable. Una de las primeras cuestiones que Walter Rizzo identifica de forma contundente como un desperdicio de vida después de los 60 años es precisamente el acto de vivir con el único objetivo de complacer a los demás. Hemos dedicado nuestra existencia entera a la búsqueda incesante de la validación externa, anhelando que cada persona que nos rodea apruebe nuestras decisiones, nuestras acciones y, en última instancia, la totalidad de nuestra vida. Pero al llegar a una edad tan avanzada, ¿realmente sigue siendo necesario persistir en esta conducta? Te invito a reflexionar por un instante. ¿Cuántas veces has adoptado decisiones exclusivamente para agradar a terceros? ¿Cuántas veces has sacrificado tus propios deseos, tus genuinos intereses, con el fin de que los demás se sintieran complacidos con lo que hacías? Puede sonar crudo o incluso duro,
pero vivir con la única finalidad de complacer a los demás constituye una carga emocional que no solo no nos proporciona felicidad, sino que, con el transcurso del tiempo, nos vacía de nuestra propia esencia, dejándonos huecos por dentro. Cuando uno se encuentra en la veintena o la treintena, el impulso de agradar a los demás puede manifestarse como una fuerza motivadora, incluso positiva en ciertos contextos sociales. Sin embargo, al alcanzar la barrera de los 60 años, esa imperiosa necesidad de obtener la aprobación de terceros empieza a perder drásticamente su relevancia y su peso en nuestra escala de valores. Para aquellos que desean cultivar una existencia más plena y consciente, el poder de elegirme es su aliado. Considere unirse a nuestra comunidad para un viaje de autodescubrimiento. Es como si de repente tomaras plena conciencia de que la única persona que verdaderamente debe sentirse satisfecha y feliz con sus acciones eres tú mismo. Ya no queda espacio ni justificación para seguir viviendo bajo el yugo de las expectativas ajenas, aquellas que no nacen de tu propio fuero interno. Lo más interesante de esta pauta de complacer a los demás es que su alcance no se limita exclusivamente a las personas cercanas a nosotros como amigos íntimos y familiares directos. También puede manifestarse de manera sutil pero persistente, en la forma en que te desenvuelves en tu ámbito laboral, en tu comunidad e incluso en la manera en que gestionas y participas en tu vida social. Esas decisiones que adoptaste pensando que estaban en perfecta sintonía con lo que se esperaba de ti, esas elecciones que en realidad no eran genuinamente tuyas, terminan por dejarte una sensación profunda de vacío existencial, de un cansancio abrumador y de un agotamiento emocional que cala hasta los huesos. Cuando tomas la decisión consciente y liberadora de dejar de vivir para complacer a los demás, experimentas una sensación comparable a que una carga enorme y pesada se levantara de tus hombros. Y créeme, al llegar a la etapa de los 60 años, ese alivio no es solo bienvenido, sino que se convierte en una necesidad imperiosa para el bienestar integral. La segunda cuestión que Rizzo señala como un aspecto a desechar es la incesante búsqueda de la perfección. Esta representa otra de las trampas más comunes en las que solemos caer con notable frecuencia, especialmente durante los años de la juventud. Dedicamos largos periodos de tiempo, que suman años, con la obsesiva pretensión de que cada aspecto de nuestras vidas sea absolutamente impecable. Desde la manera en que nos presentamos y nos vemos físicamente, pasando por la forma en que nos comportamos en sociedad, hasta cómo somos percibidos y presentados por los demás, nos hemos autoconvencido de manera errónea de que la perfección constituye la clave fundamental para alcanzar la felicidad, que ser perfectos nos otorgará sin reservas aceptación, respeto y el tan anhelado éxito. Pero la cruda realidad, con su inquebrantable objetividad, nos demuestra que la perfección no es más que una quimera, una mera ilusión. Al alcanzar los 60 años, nos percatamos de lo extenuante y agotador que resulta perseguir algo que por su propia naturaleza jamás se logra plenamente. Y lo más lamentable de esta persecución es que mientras nos afanamos en alcanzar esa inalcanzable perfección, nos extraviamos a nosotros mismos, perdemos de vista nuestra auténtica esencia. La perfección, en su concepción más estricta, no es algo natural, no es inherente a la condición humana. Nutre tu espíritu con contenido que te impulse. Únete al poder de elegirme, un canal dedicado a tu crecimiento personal. Vivimos inmersos en un mundo que con implacable insistencia glorifica y valora lo inalcanzable, lo que se presume como impecable, aquello que jamás se desvía un ápice del camino preestablecido. Sin embargo, la vida real, en su vasta complejidad, dista mucho de funcionar de esa manera idealizada. Las arrugas que surcan nuestra piel, las cicatrices que marcan nuestro cuerpo y nuestra alma, las huellas indelebles de nuestras decisiones y de nuestras vivencias, todas ellas son parte intrínseca de lo que somos. Son las irrefutables pruebas de que hemos vivido intensamente, de que hemos sentido con profundidad, de que hemos cometido errores y, lo que es crucial, de que hemos aprendido valiosas lecciones de ellos. Al llegar a la etapa de los 60 años, es cuando verdaderamente comprendes que no existe la necesidad de ser perfecto para poseer un valor inmenso. Nadie, absolutamente nadie, transita una vida exenta de imperfecciones.
Y lo que en verdad importa es la serenidad y la paz interior que encuentras al abrazar y aceptar tus propias imperfecciones. En última instancia, la obsesión por la perfección solo sirve para sumirte en un estado de frustración constante. Es una carrera interminable, una maratón sin línea de meta, que cuando la observas desde una perspectiva distante, solo te deja exhausto, extenuado y profundamente vacío de espíritu. No se trata de aspirar a la perfección inalcanzable, sino de ser auténtico, de vivir una vida que sea un fiel reflejo de tus valores más profundos y de tus anhelos genuinos, y no de lo que otros creen que debería ser para ti. El siguiente punto que se menciona es la tendencia a acumular bienes materiales de manera desmedida. Desde nuestra más temprana edad se nos adoctrina con la idea de que poseer más cosas equivale a tener un mayor éxito, a gozar de una seguridad más sólida y a experimentar una felicidad más plena. Compramos con avidez prendas de vestir, vehículos, propiedades inmobiliarias, dispositivos tecnológicos de última generación, todo ello imbuido de la convicción de que al tener una mayor cantidad de objetos, seremos inherentemente más dichosos. Sin embargo, al alcanzar los 60 años, un número considerable de nosotros comienza a percatarse de que los objetos materiales, por numerosos que sean, no poseen la capacidad intrínseca de colmar los profundos vacíos emocionales que residen en nuestro interior. De hecho, la cruda realidad es que lo único que logran es acumularse, ocupando un espacio considerable en nuestras vidas, tanto en el plano físico de nuestros entornos como en el más sutil y a menudo subestimado plano emocional. Si alguna vez te has dedicado a organizar y limpiar tu hogar y en ese proceso te has topado con objetos que no utilizas, que no necesitas y que simplemente permanecen ahí porque los adquiriste en un impulso momentáneo, entonces comprendes perfectamente a qué me refiero. La acumulación desmedida de posesiones materiales es en muchas ocasiones una forma sutil y a menudo inconsciente de intentar llenar un vacío interno, pero al final lo único que logras es verte rodeado de una vasta cantidad de objetos que en esencia no te aportan absolutamente nada de valor real. Descubre la llave para una vida más auténtica. El poder de elegirme te espera con nuevas perspectivas. Suscríbete ahora. La seguridad que ilusoriamente pensabas que te conferían las posesiones materiales no es más que una falacia, una mera ilusión. Y cuando llegas a la edad de 60 años, se presenta el momento idóneo, la oportunidad perfecta para iniciar un proceso de desprendimiento, de soltar esas ataduras materiales. La verdadera riqueza no reside en la cantidad de bienes que poseemos, sino en la riqueza de las vivencias que acumulamos, en las experiencias transformadoras que experimentamos, en los momentos inolvidables que compartimos con nuestros seres queridos y en las relaciones genuinas que cultivamos con esmero a lo largo de nuestro camino. ¿De qué utilidad real sirve tener una morada repleta de objetos si careces del tiempo necesario para disfrutar verdaderamente de aquello que realmente importa en tu existencia? Al alcanzar esta etapa de la vida, la experiencia te imparte una lección invaluable. Lo esencial no es lo que tienes materialmente, sino lo que eres capaz de experimentar con intensidad, lo que puedes compartir con generosidad, lo que puedes aprender con avidez y lo que puedes enseñar con sabiduría. El siguiente punto que Rizzo destaca con particular énfasis es el hábito de guardar rencor. Esta representa una de esas cargas emocionales más pesadas que arrastramos con nosotros durante años, a menudo sin siquiera darnos plena cuenta de su presencia y de su impacto pernicioso. El rencor, esa ira contenida y reprimida hacia alguien que en algún momento nos ha infligido daño, esa persistente sensación de injusticia que no hemos logrado superar, nos consume lenta pero inexorablemente desde nuestro interior. Lo más pernicioso de esta emoción es que el rencor no castiga de manera efectiva a la persona que nos ofendió. Por el contrario, nos castiga a nosotros mismos, nos lastima profundamente. Cuanto más tiempo lo albergamos y lo alimentamos en nuestro corazón, más nos consume, más nos drena nuestra vitalidad, nos impide avanzar con ligereza, nos obstaculiza el proceso de sanación y nos impide vivir con plenitud. Cuando nos encontramos atrapados en las garras del rencor,
Permanecemos anclados irremediablemente en el pasado, reviviendo una y otra vez aquello que nos causó dolor, en lugar de dirigir nuestra mirada hacia el futuro y descubrir nuevas oportunidades para nuestro crecimiento y aprendizaje personal. El rencor es comparable a cargar una mochila llena hasta el tope de piedras. Al principio, cada una de esas piedras puede parecer ligera, casi imperceptible, pero a medida que el tiempo transcurre, su peso combinado comienza a hacerse cada vez más opresivo y abrumador. No nos percatamos de que cada vez que permitimos que el rencor tome el control de nuestras emociones y decisiones, estamos infligiéndonos un daño profundo a nosotros mismos. Para seguir descubriendo cómo aligerar tu vida y encontrar la paz que mereces, El poder de elegirme es tu compañero de viaje. ¿Consideras suscribirte? En lugar de liberarnos de esa atadura, persistimos en arrastrar ese peso emocional que nos oprime. Sin embargo, cuando has llegado a los 60 años, se presenta el momento perfecto para soltar definitiva y conscientemente esas piedras. Perdonar en su más profunda esencia no es un acto que beneficie principalmente a la otra persona, es en verdad un regalo que te otorgas a ti mismo. Es una poderosa forma de liberarte, de despojarte de la carga del pasado y de iniciar una nueva fase donde vivas plenamente el presente. El rencor es una prisión sin barrotes visibles, pero tú y solo tú posees la llave para abrir sus puertas. Al decidir conscientemente dejarlo ir, te brindas a ti mismo la invaluable oportunidad de ser más feliz, de sentirte más ligero de espíritu y de vivir en un estado de mayor paz interior. Finalmente está la persistente preocupación por lo que piensan los demás. ¿Cuántas veces has tomado decisiones fundamentales en tu vida basándote exclusivamente en lo que otros podrían opinar o juzgar? ¿Cuántas veces has desistido de realizar algo que genuinamente anhelabas hacer por el simple temor al juicio ajeno? Vivir con una preocupación constante por las opiniones de los demás es una trampa sigilosa que en última instancia te aleja inexorablemente de tu propia esencia, de quien realmente eres. A lo largo de nuestra vida hemos sido condicionados a complacer a los demás, a vivir bajo el peso de sus expectativas, a seguir al pie de la letra sus normas implícitas. Pero cuando alcanzas los 60 años, tomas conciencia de que nadie, absolutamente nadie, posee la potestad de dictar cómo debes conducir tu existencia. Las expectativas de los demás son precisamente eso, meras expectativas, no directrices inquebrantables. El miedo al qué dirán nos priva de la posibilidad de ser auténticos, nos induce a conformarnos con lo que los demás esperan de nosotros en lugar de perseguir aquello que auténticamente deseamos y nos apasiona. Pero al llegar a esta etapa de la vida es el momento propicio para empezar a vivir exclusivamente para uno mismo, para cultivar un profundo respeto por tu propio ser. ¿Por qué continuar preocupándote por lo que otros piensen o digan? Al final las personas que verdaderamente te aprecian y te aman te aceptarán tal y como eres, con tus virtudes y tus imperfecciones. Y esas, y solo esas, son las únicas personas que verdaderamente merecen formar parte de tu vida. Vivir para satisfacer a los demás es una experiencia agotadora y ha llegado la hora de liberar esa pesada carga que te agobia. El camino hacia el bienestar es un viaje continuo. Para seguir inspirándote y transformando tu vida, suscríbete a El Poder de Elegirme. Es curioso cómo nos hemos acostumbrado a vivir bajo el influjo de ciertos patrones y expectativas que con el paso incesante del tiempo simplemente pierden toda su validez y su significado intrínseco. Al llegar a los 60 años, uno comienza a percatarse de que lo que en un tiempo pasado parecía ser absolutamente esencial ahora no solo resulta innecesario, sino que en ciertos casos puede incluso ser perjudicial para nuestro bienestar integral. En las primeras secciones de esta profunda reflexión abordamos cómo tendemos a vivir con el único fin de complacer a los demás, la constante y a menudo obsesiva búsqueda de la perfección, la desmedida acumulación de bienes materiales, el hábito de albergar rencor en nuestro corazón y la excesiva preocupación por lo que otros puedan pensar o decir de nosotros. Sin embargo, existe algo aún más profundo y sutil que podría estar ocurriendo en tu vida.
algo que te impide experimentar la verdadera libertad, la paz interior y la autenticidad en su máxima expresión. Y lo más lamentable de esta situación es que a menudo no te das cuenta de su existencia hasta que ya es demasiado tarde, hasta que el daño que ha causado ya es considerable e incluso irreversible en ciertos aspectos. Lo que deseo que comprendas con total claridad, y que Walter Rizzo enfatiza con una lucidez asombrosa, es que desprenderse de estas arraigadas costumbres no solo te liberará de cargas emocionales y psicológicas que te oprimen, sino que te permitirá abrazar una libertad genuina, una libertad que solo se alcanza cuando se rompen las cadenas internas. Porque si te detienes a reflexionar por un momento, te darás cuenta de que todas estas prácticas y patrones de comportamiento, desde los que mencionamos al principio hasta los que seguiremos explorando, son en esencia formas de evasión, mecanismos que utilizamos para escapar de nuestra propia realidad. Nos hemos habituado a vivir en consonancia con las expectativas de los demás y a buscar de manera incesante la posesión de objetos materiales o la adopción de comportamientos que consideramos perfectos, porque todo esto nos proporciona una falsa sensación de control, una ilusión de seguridad que se desvanece con el tiempo. Pero la verdad innegable es que después de los 60 años, lo único que verdaderamente importa es encontrar la paz y la armonía con uno mismo en lo más profundo de nuestro ser. Hablemos ahora de lo que sigue en esta lista de aspectos a soltar: el mantenimiento de relaciones tóxicas. Esta es una de esas realidades que, por más que nos cueste admitirlo, se manifiesta con demasiada frecuencia en nuestras vidas. A medida que envejecemos, las relaciones interpersonales adquieren un significado mucho más allá de la simple compañía o el mero pasatiempo. Se convierten en fuentes inestimables de apoyo emocional, de afecto genuino, de camaradería y amistad profunda. No obstante, existen individuos que se aferran tenazmente a vínculos que ya no les aportan absolutamente nada positivo, simplemente motivados por un miedo arraigado a la soledad o por la inercia de la costumbre. Para seguir construyendo una vida más plena y consciente, te animamos a explorar el contenido del poder de elegirme. Únete a nuestra comunidad. Las relaciones tóxicas, aunque con frecuencia resultan imperceptibles en sus etapas iniciales, comienzan a drenar nuestra energía vital y a perturbar nuestra paz mental de manera insidiosa, sin que nos percatemos plenamente de su efecto nocivo. El temor a quedarnos solos, el miedo a la crítica mordaz o la angustia de no ser considerados lo suficientemente valiosos, nos mantienen irremediablemente atados a personas que, en esencia, no nos valoran ni nos aprecian por quienes somos verdaderamente. Es comprensible que resulte difícil, lo sé bien. Las relaciones humanas son inherentemente complicadas y enrevesadas. Sin embargo, al alcanzar los 60 años, uno toma conciencia de que lo más crucial y primordial en la vida es tu propio bienestar integral. Si un vínculo interpersonal te está causando daños y te está drenando emocionalmente de manera constante, la peor decisión que puedes tomar es persistir en mantenerlo solo por la conveniencia de la costumbre o por el temor a lo desconocido. Es comparable a encontrarse a bordo de un navío que se está hundiendo inexorablemente y seguir permitiendo que el agua inunde la embarcación, simplemente porque te niegas a aceptar la cruda verdad de que necesitas un rescate. ¿Y sabes qué? Ese rescate tan anhelado y necesario solo se materializará cuando tú y solo tú decidas dar el paso valiente de solicitarlo. Y eso implica de manera ineludible reconocer que en ocasiones es preciso soltar, dejar ir a aquellas personas que no aportan valor significativo a tu existencia, que no suman a tu felicidad. Al final del día, las relaciones genuinas deberían constituir un intercambio recíproco de amor, de respeto y de apoyo mutuo. Si esa reciprocidad ya no es viable, no hay nada más pernicioso que permanecer en un vínculo que solo te ocasiona sufrimiento y desgaste. Para profundizar aún más en este análisis, te invito a reflexionar acerca de cómo algunas de esas relaciones tóxicas que hemos mantenido por años han influido de manera directa en nuestra percepción de nosotros mismos. El mero hecho de estar rodeado constantemente de individuos que no respetan nuestras opiniones, que nos critican de forma reiterada o que incluso nos hacen sentir que no somos lo suficientemente buenos, no solo impacta negativamente en nuestra autoestima,
sino que también nos impide progresar y crecer como seres humanos. A lo largo de la vida, hemos aprendido a tolerar en exceso a los demás, a priorizar las necesidades ajenas por encima de las nuestras propias, pero a medida que envejecemos, esa tolerancia desmedida se torna insostenible y contraproducente. La autenticidad es tu mayor activo. Descubre cómo cultivarla en El Poder de Elegirme. Suscríbete para no perderte nuestras reflexiones. El valor intrínseco de una relación ya no se mide exclusivamente por la cantidad de tiempo que hemos compartido con una persona, sino de forma mucho más significativa por lo que esa conexión aporta a nuestra paz interior y a nuestra felicidad genuina. Si un vínculo interpersonal no está alimentando tu alma, si no te está impulsando decididamente hacia la mejor versión de ti mismo, ¿por qué razón persistir en él? En ocasiones, cortar lazos es la única vía efectiva para generar espacio, para que nuevas relaciones que verdaderamente valgan la pena puedan florecer y enriquecer tu vida. Y aquí surge la siguiente gran pregunta que nos interpela. ¿Cuántas veces te has esforzado por agradar a todo el mundo? Este es uno de esos comportamientos que tenemos tan profundamente internalizados en nuestra psique que ni siquiera lo percibimos hasta que ya es demasiado tarde, hasta que sus efectos se hacen evidentes. Anhelamos ser esa persona que todos desean tener cerca, esa figura que se adapta con facilidad a cualquier circunstancia, que siempre asiente y dice sí, que nunca se involucra en problemas o controversias. Pero lo que solemos olvidar en este afán es que al actuar de esta manera nos perdemos a nosotros mismos, nos desdibujamos. Nuestra vida se transforma en una constante interpretación de un papel, una actuación ininterrumpida, y en el proceso olvidamos quiénes somos verdaderamente, nuestra auténtica esencia. Puedo hablar con propiedad por experiencia, ya que todos hemos estado en esa situación en algún momento de nuestras vidas. Queremos ser aceptados. Anhelamos que los demás nos aprecien y nos valoren, pero al final lo único que logramos es agotarnos emocionalmente hasta el límite. Nos convertimos en la imagen que los demás desean que seamos, no en lo que realmente somos en nuestra esencia más pura. A los 60 años, este comportamiento de complacencia universal ya no tiene cabida ni justificación. La vida es demasiado efímera, demasiado valiosa para seguir empequeñeciéndote, solo para que los demás no se sientan incómodos en tu presencia. ¿Por qué persistir en el intento de ser la persona que todos esperan, cuando lo más trascendental es ser tú mismo, ser fiel a lo que eres y a lo que verdaderamente anhelas? La auténtica paz llega cuando abandonas la preocupación por agradar a todo el mundo, porque en realidad nadie puede hacerte feliz si no eres capaz de encontrar la felicidad en tu propio ser, si no te sientes a gusto contigo mismo. Pero a medida que envejecemos nos percatamos de que la perfección es una falacia, una mera ilusión. Nadie es intrínsecamente perfecto, y la felicidad genuina no emana de la perfección, sino de la aceptación profunda y amorosa de nuestras propias imperfecciones y de la capacidad de vivir una vida que sea auténtica y fiel a nuestro ser. Prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. Si crees que la vida después de los 60 es solo sobre envejecer, piénsalo de nuevo. Este mensaje te mostrará cómo soltar el peso del pasado, dejar de complacer a los demás y finalmente vivir con una libertad y plenitud que nunca imaginaste. No te quedes atrás en esta transformación esencial. Suscríbete al Poder de Elegirme ahora mismo y descubre cómo desatar tu verdadero potencial para una vida sin límites. Hasta pronto.